Hola a todos y bienvenidos una vez más a las charlas en la Casa de la Vida. Como podéis ver, hemos vuelto al templo de Luxor, estamos en la Avenida de las Esfinges y es que este vídeo continúa con el tema del vídeo anterior en el que explicamos el significado del Festival de Opet con motivo de la inauguración de esta Avenida de las Esfinges que tuvo lugar la semana pasada, el 25 de noviembre de 2021. En este vídeo quiero continuar hablando un poco sobre este Festival de Opet y en concreto sobre la ceremonia, sobre este desfile que tuvo lugar en Luxor. En este desfile pudimos ver la recreación de las barcas de los dioses Amón, Mut y Honsu de la tríada de Tebas y vimos cómo estas barcas fueron llevadas desde el complejo de Karnak hasta el templo de Luxor. Durante este desfile pudimos ver distintas danzas que hacen referencia a las danzas que tenían lugar durante el Festival de Opet y escuchamos también algunos cantos. Estas canciones, algunas de ellas estaban cantadas en árabe, otras estaban cantadas en inglés, en francés, de hecho combinaban estas lenguas dándole un carácter muy internacional a este evento, pero también hubo algunas secciones cantadas en egipcio antiguo. Y como ya me conocéis, a mí lo que me gustan son los textos, he querido hacer un vídeo analizando las partes de estas canciones que he conseguido detectar. Tenemos principalmente tres partes que están cantadas en egipcio antiguo y dos de ellas hacen referencia a canciones que tenían lugar, que se cantaban durante el Festival de Opet y que se encuentran en la Capilla Roja de Hatshepsut, de la que hablamos en el vídeo anterior, y también en la gran columnata de Amenhotep III que fue decorada por Tutankamón. No se encuentran en las columnas, sino en los muros laterales que están a ambos lados de las dos hileras de columnas, y aquí encontramos en jeroglíficos estas canciones, la letra de estas canciones. También había una parte de estas canciones que tenía lugar en el templo de Hatshepsut que pienso que debe provenir de los textos en los relieves que hacen referencia al Festival de Opet que se encuentran en este templo, pero no he podido identificar escuchando estos cantos exactamente qué parte de estos textos es. De todas formas, con las partes primera, digamos, de la Capilla Roja de Hatshepsut y la parte tercera que se centra más en los textos de esta columnata de Amenhotep III, tenemos bastante material para analizar. Así que esto es lo que quiero hacer en este vídeo. Simplemente para recordaros, este fue el evento, el logo que se hizo con esta barca. Es un logo muy bonito, muy elegante. Y bueno, vamos a empezar con este análisis. En primer lugar, como digo, nos tenemos que dirigir a la Capilla Roja de Hatshepsut, que se encuentra hoy en día en este museo al aire libre que hay en el templo de Karnak, donde se han reconstruido toda una serie de edificios que en algún momento en la antigüedad se desmontaron, estos bloques se enterraron y en las excavaciones se han encontrado y se han podido reconstruir. Como podéis ver en esta imagen, muchos de los bloques son antiguos y están combinados con otros bloques modernos para rellenar los espacios con bloques de los bloques que no se han conservado y poder reconstruir el edificio al completo. Y en estos, sobre todo en los laterales, pero también en la parte interior del edificio, tenemos una serie de relieves en los que, entre otras cosas, se representan estadios de este Festival de Opet, distintas etapas de este festival. En los muros laterales exteriores tenemos esta representación de estas danzas que acompañaban el desplazamiento de las barcas y como podéis ver tenemos una serie de mujeres haciendo toda una serie de acrobacias, haciendo el puente. Tenemos a estos hombres que aparecen aquí con un brazo extendido, este es el gesto en egipcio que indica que están cantando. Tenemos también mujeres con sistros, con acompañamiento musical, tenemos a un arpista, está también cantando y tenemos también una serie de figuras bailando, estas figuras moviendo la cabeza. La verdad es que parece que estén moviendo la cabeza como en un concierto de música heavy,
pero bueno, esto es una broma aparte. Y como podéis ver, alrededor de estas figuras tenemos toda una serie de columnas de jeroglíficos. Lo que estos jeroglíficos nos dan es la letra de lo que estas figuras están cantando, y es de hecho la letra de lo que se cantó en el festival. Así que lo que voy a hacer para presentaros esta letra es, en las siguientes diapositivas, digamos, voy a poner el vídeo, vamos a escuchar un fragmento determinado y después analizaremos qué es lo que se está diciendo en este fragmento. Así que vamos a ver qué tal funciona. Aquí tenemos en esta página el vídeo del canal de YouTube Experience Egypt, que es donde se retransmitió este desfile, y lo que voy a hacer es darle al play. Si vosotros queréis escucharlo después, tenéis que ir a 1 hora 31 minutos y 30 segundos, y aquí es donde empieza la primera de las canciones. Así que bueno, vamos allá. Podéis ver que el coro está repitiendo lo último que ha dicho. Vale, pues esta es la primera parte y vamos a ver qué es lo que se ha dicho en este fragmento. Tenemos que irnos, como digo, a la capilla roja de Hatshepsut. Y aquí tenemos el texto que hemos escuchado. La cantante lo ha pronunciado, digamos, al modo egiptológico. El egipcio antiguo no sonaría así. Nosotros tenemos una convención para pronunciar los textos egipcios en la que metemos la vocal E entre las consonantes para poder pronunciarlas. Nosotros no podemos pronunciar consonantes sin ninguna vocal, porque, como ya os he dicho en otros vídeos, los jeroglíficos egipcios, la escritura jeroglífica egipcia y bueno, también el hierático y el demótico no escriben las vocales, son como el árabe y el hebreo, que escriben solo la escritura consonántica o la estructura consonántica, perdón, de las palabras, y la persona que es conocedora de la lengua sabe qué vocales hay que insertar. Si leéis la Biblia hebrea o el Corán, sí que veréis que hay una serie de puntitos y de elementos que indican estas vocales, pero en escritura normal, si leéis un periódico en árabe hoy en día, no vais a encontrar estas vocales, pero alguien que conoce la lengua no tendría ningún problema en entender qué es lo que dice. Esto es lo mismo que ocurriría con los textos egipcios. Nosotros podemos reconstruir estas vocales hasta cierto punto a partir del copto. El copto sí que escribe
se escribe con el alfabeto griego y una serie de caracteres que derivan del demótico. El copto sí que escribe estas vocales porque tenemos vocales en el alfabeto griego, y a partir de aquí hemos podido reconstruir con más certeza para las fases más tardías de la lengua egipcia y menos para las más antiguas cuál sería la vocalización del egipcio. También utilizamos palabras egipcias que aparecen en otras escrituras, en textos, en otras lenguas y escrituras que sí que escriben las vocales. Por ejemplo, el acadio nos ayuda a reconstruir un poco la vocalización en el periodo del Reino Nuevo. Por ejemplo, las cartas de Amarna, que escriben los nombres de algunos reyes egipcios, entonces vemos cómo se pronunciarían. Y bueno, los especialistas en fonología egipcia han podido avanzar y reconstruir bastante, pero es todavía bastante tentativo. Si veis películas, por ejemplo, como Stargate o La momia o la segunda parte de La momia, veréis que los diálogos en egipcio no tienen tanto sonido como lo que estamos escuchando en estas canciones, y es porque el egiptólogo que tradujo estos diálogos sí que trató de vocalizarlos de acuerdo con el periodo histórico. En el caso de La momia, el Reino Nuevo, trató de recrear cómo se pronunciarían estos textos. Entonces veréis que hay más vocales A y U, sobre todo. Pero bueno, ya sabéis que me pierdo con estas cosas porque me gustan mucho. Vamos a lo que nos interesa. La primera parte de la canción comienza con lo que veis aquí. Se trata de este texto, os lo he transcrito en escritura jeroglífica aquí, y procede de esta parte en torno al arpista. Me voy a apartar un poquito y así podéis ver cómo el texto empieza aquí con estas piernas, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos aquí es, empezamos con un verbo, UNE. Si empezáis a escuchar la canción veréis que empieza de forma similar a como lo voy a pronunciar yo, con UNE. No tenemos este I, esto es el pronombre de primera persona singular, que en muchos casos en textos religiosos, ya que se trata este I de una semiconsonante, en muchos casos no se escribía. En egipcio antiguo, el egipcio del reino antiguo, no se escribía nunca. En egipcio medio sí que lo encontramos, pero en textos religiosos se suele recrear estas ortografías más arcaicas, y esto es lo que tenemos aquí. Entonces lo introducimos entre paréntesis porque sí que se pronunciaría como una vocal en la lengua hablada. Entonces tenemos UNI Herek, he venido frente a ti, Herek, delante de ti. Y después tenemos un vocativo, la persona o la entidad a la que se está dirigiendo el hablante. Tenemos Necher, Necher significa Dios, lo tenéis escrito aquí con esta banderola y este determinativo que nos indica la categoría de la palabra. Este es el determinativo para términos relacionados con dioses o con reyes. Entonces, UNI Herek, Necher, y luego tenemos Chai Necheru. Chai es esta palabra que veis aquí, que está determinada con un pene, y indica que se trata de una entidad masculina. Yo lo he traducido como entidad masculina. Es la palabra también que se puede utilizar para esposo. Es una entidad de género masculino. Y después tenemos Necheru, dioses, en este plural muy arcaico también, en el que se repite el signo 3 veces. Entonces, Chai Necheru, entidad masculina de los dioses. Aquí lo que tenemos es una invocación a el dios Amón como entidad masculina por excelencia. Esto es por lo que pensamos que el Festival de Opet pueda tener relación con esta regeneración de la figura del rey, pero también con una regeneración del poder fértil, creativo, del dios Amón, de esta regeneración de su poder para engendrar, ya que aparece designado con este término, Chai Necheru, esta entidad masculina, y por lo tanto masculina en el sentido de poder impregnar a una entidad femenina para crear nueva vida de los dioses, de las entidades divinas. Y seguimos con otro término, Pauti Chawi.
Tenemos Pauti Tawi, significa Pauti, proviene de un verbo que significa algo que sucedió en el pasado y que yo he traducido como entidad primigenia, de ese momento primordial de la creación, entidad primigenia de las dos tierras. Las dos tierras refiriéndose obviamente al país del Nilo. Después tenemos otro término que hace referencia a uno de los epítetos del dios Amón, Yeser-A. Yeser puede significar sagrado, pero también es algo que está puesto recto, firme, y en este caso significa aquel de brazo elevado. Y si recordáis las representaciones del dios Amón, especialmente como el dios Amón-Min, el dios que aparece con el pene erecto, aparece con el brazo levantado. No sé si levanto este brazo lo veis mejor, con el brazo levantado así. Es uno de los gestos característicos de esta particular versión del dios Amón que se está invocando aquí. Por eso tenemos este énfasis en la fertilidad. Yeser-A, aquel de brazo elevado. Después ya tenemos el nombre del dios, Amón, Imen, y otro de sus epítetos, Neb Shuti Werti. Neb significa señor y tenemos las dos plumas, Shuti, esto es un dual, señor de las dos grandes plumas. Wer significa grande, Werti es el dual, tiene que concordar con la palabra Shuti. Entonces, Neb Shuti Werti es señor de las dos grandes plumas. Daos cuenta que estamos describiendo básicamente la representación de este dios, Amón-Min, que aparece con el pene erecto en su forma de Chai Netzeru, aparece con el brazo elevado, Yeser-A, y con estas dos altas plumas sobre su cabeza. Y después tenemos otra frase, Huek Nesut Biti. Y esto es lo que cantaba la cantante al final y lo que repetía el coro. Recordad que decían Huek, Huek, de hecho en el texto lo tenemos solo una vez, pero en la canción lo han repetido dos veces. Huek es una forma subjuntiva del verbo Hu, que significa proteger, que traducimos como para que protejas, iniciando una oración subordinada de propósito, para que protejas Nesut-Biti, al rey del Alto y Bajo Egipto. En este caso podéis ver que debajo de rey del Alto y el Bajo Egipto, aquí en la fotografía tenemos el cartucho con el nombre de la reina Hatshepsut, Maat-Ka-Ra, y en la canción lo que han hecho es eliminar los nombres de faraones en concreto para que sea más universal y simplemente lo han terminado en Nesut-Biti. ¿De acuerdo? Después del nombre de la reina, aquí en la inscripción tenemos Mi-Ra como Ra, pero esto no lo han incluido en la canción. Así que como podéis ver, tenemos alrededor de esta figura del arpista este canto que hemos podido escuchar primeramente. Voy a repetir el texto y así os lo podéis poner en paralelo para que veáis cómo funciona. Yueni Her-Ek Netcher Chai Netcheru Pauti Tawi Yeser-A Imen Neb Shuti Werti Huek Nesut-Biti. Esto es lo que hemos escuchado en la canción y obviamente cantado más despacio. Así que tenéis aquí el significado de esta primera canción. He venido frente a ti, Dios, entidad masculina de los dioses, entidad primigenia de las dos tierras, aquel de brazo elevado, Amón, señor de las dos grandes o altas plumas, para que protejas al rey del Alto y el Bajo Egipto. Así que aquí tenemos la primera parte. Vamos a pasar a la segunda parte de esta primera canción. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, vamos a ver primero el vídeo y después analizamos el texto. Si lo queréis buscar, ahora estamos en 1 hora, 34 minutos y 30 segundos. Así que bueno, voy a ir al vídeo y vamos a escucharlo.
Vale. Entonces, lo que hemos escuchado aquí, vamos a analizarlo ahora y cuando lo analicemos quiero que os quedéis con esto en mente porque esta parte y la siguiente que veremos de esta canción, digamos, de este fragmento, va a aparecer también en la parte final. Van a meter también esta parte del texto. Bueno, pues aquí tenemos el texto que corresponde a esto que hemos escuchado. Seguimos en la capilla roja de Hatshepsut y ahora lo que vamos a ver es el texto que aparece, me voy a apartar un poquito, que aparece en lo que veis aquí rodeando estas figuras que llevan un sistro en la mano, y lo que no he mencionado es que en la otra mano lo que llevan es un collar menat o menit, que era un collar con un contrapeso bastante grande, y podéis ver muchos de estos contrapesos que están normalmente hechos en fayenza en museos, y suele tener una forma circular con un mango, y a este mango se engancha toda una serie de tiras de cuentas, y este collar se podía mover también como el sistro y también creaba un sonido de percusión que acompañaba también al sonido del sistro. Se ha comparado muchas veces el sonido de este menat al sonido de las cañas en las marismas moviéndose, ya que estos instrumentos están asociados a la diosa Hathor, y podéis ver aquí cómo el sistro tiene esta cabeza frontal de la diosa Hathor con orejas de vaca. Y la diosa Hathor era una diosa que se asociaba también a las marismas. Tened en cuenta que la diosa Hathor es la diosa del amor, pero es una diosa que tiene una cara agresiva también. Y muchos de los animales también que se vinculan a estas diosas, como en algunos casos leones, cocodrilos, parezco Dorita en El Mago de Oz, pero leones, cocodrilos, hipopótamos, se vinculan también a este peligro de esta diosa. Entonces este sonido de las marismas rodeaba también todas estas canciones. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dice este texto. Esta parte es muy bonita, es muy evocadora. Tenemos Seti Ijet, Seti Ijet. Seti significa aroma, y lo podéis ver escrito aquí con el determinativo de este saquito en el que habría dentro sustancias aromáticas. Y después tenemos Ijet, Ijet o Het, bueno, podríamos también transliterar como Hut, como el plural, pero digamos que es genérico, significa cosas realmente, pero en este caso estas cosas son ofrendas, entonces lo podemos traducir también como ofrendas, el aroma de las ofrendas, ya que es a lo que hace referencia. El aroma de las ofrendas lo repite dos veces, Seti Ijet, y después hace una exclamación, Nejem Ui. Este Ui que añadimos detrás del adjetivo en una oración de predicado adjetivo, lo que hace es transformarlo en un exclamativo. Nejem significa dulce, y podéis ver que se escribe con una algarroba. La algarroba se utilizaba como edulcorante en el Antiguo Egipto, y no sé si vosotros seréis muy de campo, pero yo de pequeña en el pueblo teníamos siempre en los algarrobos, teníamos algarrobas, te las puedes comer directamente secas. Pero también se puede utilizar como edulcorante en la fabricación de panes, de tartas, y de hecho se hacía en Egipto hasta el punto de que da lugar a la palabra para dulce. Entonces Nejem significa dulce, Nejem Ui, cuán dulce. Y después el objeto es Seti, de nuevo aroma. Esto no tiene nada que ver con Seti, el nombre del faraón Seti, por si me preguntáis. Seti es una palabra completamente distinta, y de hecho en egipcio se escribía de una manera completamente distinta, que significa aquel que pertenece al dios Set. Entonces, palabra completamente distinta, no las asociéis. Seti, el aroma, y luego tenemos Per Imen. Per significa casa, lo tenéis aquí con este plano de una casa visto desde arriba. Imen es el nombre del dios Amón. Per Imen es el dominio, la casa de Amón, es el templo de Amón. Estamos hablando del aroma de las ofrendas que se están ofreciendo en el templo de Amón. Tened en cuenta que las ofrendas no solo eran comida, sino también eran incienso y otro tipo de ungüentos aromáticos. Pero bueno, también puede hacer referencia a ofrendas de comida.
Como sabéis, una de las principales ofrendas eran panes y eran tartas. Entonces, este aroma de estas tartas salidas directamente de las cocinas del templo también sería algo embriagador. Daos cuenta cómo leer estos textos nos transporta un poco al ambiente que habría en estos templos. Una cosa que nosotros hemos perdido es el componente aromático de todas estas ceremonias, pero el componente aromático era muy importante, y si miramos todas estas representaciones siempre vemos sacerdotes con incensarios y con distintos elementos que darían este aroma a estas ceremonias. Y de hecho, si veis la ceremonia completa, esta procesión de la inauguración de la Avenida de las Esfinges, veréis que llevaban también incensarios. Así que este es un elemento muy importante, y como vemos está resaltado también en las canciones. Se hace referencia a este aroma. Cuán dulce es el aroma del dominio de Amón, nege muy seti per imen. Y después tenemos otra frase, y está escrita de una forma muy, muy interesante, que probablemente sea a propósito. Tenemos Yuf genem u em geteput jefau. Él tiene buen aroma. Aquí tenemos un estativo que nos indica, es una forma verbal que nos indica no una acción, sino el estado resultante de algo. En este caso, el resultado de oler bien es tener buen aroma. Él tiene buen aroma em geteput jefau, mediante ofrendas y provisiones. Como podéis ver, el ofrecer estas ofrendas no solo nutría al dios, sino que lo dotaba de buen aroma, que era algo que se valoraba también. Y podéis ver que este genemu, este verbo oler bien, está determinado con la nariz, con esta parte superior de la cara, donde la nariz tiene bastante importancia, está bastante enfatizada. Y lo que os comentaba que me parece interesante de la ortografía, lo podéis ver aquí en mi transcripción, es que U es una partícula y F es simplemente el pronombre de tercera persona singular, él, y iu normalmente no lo traducimos. Está escrito, para los que sepáis egipcio, de una forma muy extraña. Normalmente simplemente tendríamos esta caña, que es I, después tendríamos U escrito con este pollito que veis aquí o con una espiral, y después tendríamos F, esta F, que es ese pronombre de tercera persona, UF. En este caso está escrito como Yuf, y con este determinativo, que es un trocito de carne, y esta es la palabra para carne. Entonces aquí están haciendo un juego visual. A los egipcios esto les encanta, y a mí me encanta verlo cada vez que lo hacen. Están utilizando la palabra carne, que se pronunciaba igual que UF, él, para indicar esta forma verbal, pero para indicar también probablemente que parte de estas ofrendas era también carne. La carne era muy importante. Así que tenemos otra ofrenda representada en esta frase, en una parte donde realmente esto no lo leemos como carne, lo leemos como este auxiliar más el pronombre. Así que podéis ver qué interesante y qué rica es la estructura, es la ortografía de la escritura jeroglífica, y cómo al tener una escritura con este carácter tan visual podemos representar varios niveles de significado. No solo tenemos el significado gramatical, cuando lo traducimos simplemente tenemos él tiene buen aroma y no tenemos nada más. Nuestro alfabeto no es capaz de incluir este doble significado, pero el carácter visual de la escritura jeroglífica puede utilizar palabras que suenan igual que la palabra que originalmente estaría en el texto para añadir una connotación extra. Así que es algo muy muy bonito. Y bueno, vamos a pasar a la última parte ya de esta primera canción. De acuerdo, vamos a hacer lo mismo. Tengo el vídeo ya preparado. En este caso, si lo veo bien, es 1 hora y 35 minutos, en torno a 8 segundos, y vamos a escuchar la última parte. Por cierto, en el vídeo anterior veíamos ya las barcas, y aquí vemos esta procesión, tenéis las esfinges a ambos lados. Venga, vamos a pasar a ver el vídeo.
bueno, volvemos y la verdad es que me emociono, sobre todo viendo la barca de Mut. Después de yo he trabajado durante prácticamente 10 años en el templo de Mut, y de hecho para llegar al templo íbamos por la avenida de las Esfinges en la parte cercana al templo de Mut todas las mañanas, así que esto me emociona mucho. Y bueno, vamos a ver el texto de esta última parte. De acuerdo, esto es lo que tenemos aquí, y como podéis ver, esta parte del texto rodea estas figuras en estos gestos de invocación. Y bueno, las figuras, las personas que hemos visto en la procesión tenían también los brazos elevados. Tenemos por una parte este gesto que es a ver si lo puedo poner, esta mano puesta así, que es el texto de invocación, y después tenemos también el gesto de alabar a estas distintas deidades. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos Uya o Weya, Necher. Entonces empezamos con el verbo, el dios parte Genet Ef para su navegación. Imen, de nuevo, el nombre del dios Amón. Y después tenemos otro epíteto, Neb Nesut Tawi, y en este caso es el señor de los tronos de las dos tierras. Me acabo de dar cuenta de que me falta un puntito aquí detrás de la S, que separaría la raíz de esta palabra de la desinencia plural y la desinencia del femenino, pero bueno, eso aparte. Tenemos Amón Neb Nesut Tawi, señor de los tronos de las dos tierras. Tenemos aquí en jeroglíficos Imen Neb Nesut, aquí veis los tronos, Tawi, señor de los tronos de las dos tierras. Y seguimos, Ib Ef, su corazón, Au U, regocijándose, otro estativo, está en el estado de regocijarse. Y después tenemos Em Iret en Enef Neb Tawi, Em, con o por aquello que el señor de las dos tierras ha hecho para él. Aquí tenemos una forma de relativo, Yeret en Neptawi, aquellas cosas que hizo el señor de las dos tierras, y luego tenemos Enef para él. ¿De acuerdo? Así pues, lo recito desde el principio. Uya o Weya, Uya Necher Genet Ef, Imen Neb Nesut Tawi, Ib Ef, Au, Em Yeret en, Enef Neb Tawi. Esto es lo que hemos escuchado en este coro tan bonito recitado. Así que podéis ver que estamos viendo esta procesión, y en las imágenes en la capilla roja de Hatshepsut tenemos un poco esta guía visual de lo que estaba ocurriendo en la representación. Hemos sido muy afortunados de poder ver en vivo cómo sería un poco esta procesión. Obviamente no estamos viendo la procesión antigua, pero esta procesión que hemos visto nos da un poquito una idea de cómo serían estas festividades. Una cosa que no se ha apuntado y que quiero destacar aquí es que la procesión original en el Antiguo Egipto tendría lugar durante el día. Se ha hecho durante la noche para nosotros porque es mucho más espectacular, se puede utilizar todas estas proyecciones, pero en el caso egipcio tenía lugar durante el día. Simplemente un detalle que quería destacar. Esto es la primera de las canciones. A partir de aquí cortan y van al templo de Deir el-Bahari. En el templo de Deir el-Bahari, también de Hatshepsut, tenemos los primeros relieves del templo de Opet, en la tercera del festival de Opet, en la tercera terraza. Y como os digo, simplemente escuchando la canción no he podido identificarla. Si la identifico en un futuro, hago otro vídeo con ese fragmento. Pero como no he podido identificarla, lo que vamos a hacer es pasar a la tercera canción, que es la que cantaba este cantante de ópera, donde lo que vamos a ver es parte de un texto que corresponde a lo que encontramos en la columnata de Amenhotep III en los relieves de Tutankamón, y vamos a volver también
lo que este cantante de ópera va a cantar a esta diapositiva y a la anterior, a la que nos hablaba de los aromas. No lo repetiré porque ya lo hemos explicado, pero os voy a indicar cuando veamos el vídeo cuando tenemos estas secciones y podéis volver atrás en el vídeo a ver lo que dice el texto. Lo que vamos a hacer después de ver el vídeo es analizar la parte que es nueva del texto. Así que bueno, vamos a hacer lo mismo. Aquí tenemos esta parte final. Como podéis ver, lo veo muy pequeñito, es 1 hora 42 minutos y 31 segundos, por si lo queréis buscar más adelante. Ya vemos que tenemos las barcas aquí en procesión en la avenida. Y bueno, voy a darle a play y escuchamos. Aquí lo tenemos. Esta es la parte nueva. Está repitiendo lo mismo. ¿Veis? Está cantando Seti y Het, que hemos visto ya. Nejemui, Seti y Perimen. Es Heteput Jefau. Y aquí volvemos al refrán nuevo que veremos en la siguiente diapositiva. Y ahora está cantando, empezando por Ujja, que es lo que hemos visto en la anterior diapositiva. Nebne Sultawi, señor de los tronos de las dos tierras. Y volvemos al refrán que veremos a continuación. Y ahora él está cantando la parte nueva. Se puse de memoria. Y aquí vuelve a Seti y Het, a la parte que veíamos en la capilla roja. En Heteput Jefau. Muy bonito. Bueno,
pues lo dejamos, lo dejamos aquí. Lo he dejado correr un poco más porque es tan bonito. Pero lo que tenemos básicamente va a ser 3 frases. 2 de ellas las hemos, o 3 refranes podríamos decir. 2 de ellos los hemos visto ya. Seti Ijet, os he marcado cuando empezaba. Y Uya, etcétera, etcétera. Uya Necher, que veíamos en las anteriores diapositivas. Y la parte nueva, ese refrán o ese estribillo que se ha ido repitiendo de fondo, sobre todo por el coro, es lo que vamos a ver ahora. Y esta parte, como vamos a ver ahora, está localizada en esta gran columnata de Amenhotep III, donde tenemos estas grandes columnas y a los lados tenemos 2 muros y en ambos se reproducen escenas del Festival de Opet y se repiten los textos. Entonces esta parte está bastante mal conservada, pero afortunadamente, como tenemos lo que aparece en los 2 lados, podemos reconstruir los textos. Esto es lo que os voy a enseñar en la siguiente diapositiva. Vale, lo que veis aquí es, la escena en general. No sé si lo podéis ver bien. Aquí tenéis toda una serie de soldados que acompañaban también esta procesión del Festival de Opet, y después tenemos una serie de cantantes y músicos en esta parte de aquí. Voy a ampliar y aquí tenemos esta parte. Como podéis ver, igual que en la capilla roja de Hatshepsut, tenemos mujeres con los sistros y con los collares menit cantando. Tenemos estas figuras, estos sacerdotes con ese gesto de invocación, y tenemos textos alrededor. El texto que se ha cantado en esta parte corresponde a lo que veis aquí, empieza aquí. En uno de los laterales, en el otro lateral solo tenemos la parte del final, y a esta columna en los 2 laterales. Como podéis ver, podemos reconstruir. En esta parte falta el final y en esta parte afortunadamente tenemos el final, así que uniendo las piezas podemos reconstruir lo que dice el texto. Y en esta diapositiva os muestro el texto en sí. Vemos primero la primera parte y después la columna vertical. Aquí es donde empieza. Podéis ver que tenemos 2 signos aquí. Esto es Yedin, palabras dichas. Esto no lo dicen en la canción y empiezan directamente con la recitación, que es lo que veis aquí. Y empieza con Inech Herek, y daos cuenta que esto es lo que han ido repitiendo. Inech Herek. Y bueno, el cantante de ópera yo no lo voy a hacer porque yo no sé cantar ópera, pero es lo que cantaba Inech Herek. Fijaos, si lo volvéis a escuchar, cómo es lo que están diciendo. Esto es de hecho lo que me dio la clave de, creo que sé qué texto es el que están cantando, y a partir de aquí es como identifiqué el resto de los textos. Bueno, tenemos Inech Herek, que es una expresión que significa básicamente saludos, es una forma de saludar a un dios o un rey. Y después tenemos a quien se saluda, el vocativo, en este caso Imen-Ra, Amon-Ra. Y después tenemos un epíteto que ya hemos visto en los otros textos, este Pautitawi, escrito aquí de forma un poco distinta. Tenemos distintas ortografías para estas palabras, pero es lo mismo, Pautitawi, hasta aquí, que significa entidad primigenia de las 2 tierras, como hemos visto ya. Y después tenemos Genti y Petsut, y me acabo de dar cuenta que no he escrito el Genti aquí en los jeroglíficos, pero no pasa nada porque tenemos el texto jeroglífico. Me falta un signo, que es este signo que veis aquí, donde tenéis estas 4 vasijas, estos vasos Ges, que eran vasos que se utilizaban en las libaciones, todos unidos. Entonces Genti significa el que está al frente o preeminente, de Ipetsut, que es el nombre de Karnak en egipcio, y Petsut, preeminente de Karnak. Entonces, ¿qué es lo primero que están diciendo en esta canción? Es Inech Herek, Imen-Ra, Pautitawi, Genti y Petsut. Y en la canción repiten después Genti y Petsut. Y la siguiente parte, que corresponde a esta columna que tenemos aquí, tenemos Mesur Ket-U, otro estativo ha sido construido. Mesur es un lugar de bebida.
A ver, un lugar de bebida no es un chiringuito, es una serie de tiendas, podríamos decir, que se colocaban en el transcurso de este ceremonial del Festival de Opet, donde se hacían distintas paradas, un poco como las estaciones en las procesiones de Semana Santa. Podéis ver que el determinativo es este hombrecito con un cuenco, ya que la bebida, el vino sobre todo, tenía un componente, era un componente especial de todos estos festivales. Entonces, un mesur es un lugar de sur es beber, es un lugar de bebida. Este prefijo M lo encontramos, o em, lo encontramos en distintas lenguas afroasiáticas, también en árabe y en hebreo, y sirve también para crear palabras que indican un lugar, en este caso de sur, que significa beber, un lugar de bebida, un lugar en el que se bebe. Y luego tenemos este estativo kedu, ha sido construido, y me voy a apartar porque me doy cuenta de que estoy en mitad del PowerPoint, ha sido construido kedu en meret. Meret es una palabra que significa séquito. Lo tenemos aquí, mer, falta la T, las T realmente no se pronunciaban ya en estos momentos, a veces se incluyen, otras veces no en las ortografías, sobre todo en este periodo ya en el Reino Nuevo. Y meret significa un séquito procesional, o un séquito que rodea al rey, o en este caso que rodea las barcas de los dioses. Entonces, un lugar de bebida se ha construido para el séquito, para todos estos acompañantes de las barcas, y este séquito enti endepet endeput. Esto es como aparece transliterado este texto en la publicación de epigráfica que publicó el Oriental Institute. Me estoy atascando un poco. El Oriental Institute tiene un proyecto epigráfico, el Epigraphic Survey, en el que están registrando todos los relieves de todas las construcciones en la antigua Tebas, en la moderna Luxor, y de hecho estos dibujos proceden de una de estas publicaciones, de la publicación de esta columnata. Y en su transliteración transliteran todos estos barquitos que veis aquí como em lo tenéis aquí, que es simplemente la preposición, estar en, y transliteran depet, que es la palabra más común para barco, depet en deput. Deput con el determinativo del camino, y traducido como en el viaje, este viaje en barca de la flota. Depet también en el sentido de no solo de barco, sino de el viaje que realiza un barco. John Darnell, en una publicación de textos relacionados con la poesía amorosa, textos rituales de carácter amoroso, de carácter festivo, lo translitera como sekedet en wiau. Wia es un nombre para barca sagrada y seked es navegar. Es una interpretación distinta, pero os he puesto la del Epigraphic Survey arriba porque es la que están cantando en la canción. Realmente las barcas se pueden transliterar de muchas formas distintas, así que ambas opciones realmente serían válidas. La traducción es básicamente el séquito que está en el viaje de la flota, es decir, en el camino que está acompañando esta flota, y tenemos las tres barquitas. Y la flota es las tres barcas de Amon, Mut y Honsu. Por lo tanto, esta parte sería mesur ked en meret enti em depet en deput. Es lo que están cantando. Y después, como os he dicho, tenemos las otras partes que vuelven atrás a lo que hemos visto en la Capilla Roja, empezando con Seti Ijet y con Huella Necher. Y bueno, con esto terminamos este vídeo. Espero que os haya resultado interesante. Podéis ahora volver al vídeo, voy a poner el enlace aquí en la descripción para que, si no lo habéis visto, veáis el espectáculo completo. A mí me gustó mucho, ha habido gente que ha dicho, uy, qué hortera. A mí la verdad es que no me ha parecido hortera, me ha parecido una recreación muy bonita, la música es bellísima. Y una cosa que no he comentado aquí, que a mí la verdad es que me emocionó mucho, es que al final de todo esta representación tenemos una canción que se llama Luxor Baladna, que en árabe egipcio significa Luxor, nuestro pueblo, nuestra ciudad, que es una canción que apareció, creo que es en una película de los años 60, una película egipcia, pero que realmente se ha convertido en un himno.
y la escucharéis que, por ejemplo, los conductores de las calesas que hay en la carretera junto al Nilo, al lado de la Corniche, la cantan muchas veces, porque en esa película salían muchos caleseros que igual son los padres de los conductores de las calesas de ahora. Salían en esa película, pues eso, cantando la canción, y se ha convertido, como digo, en un himno. Así que tenemos, bueno, el Luxor antiguo, esta antigua Tebas con su festival de Opet, y esa continuidad en el Luxor moderno, como este lugar también muy festivo, y un lugar realmente que para mí, por ejemplo, en esta década que he trabajado allí, se ha convertido en una segunda casa. Es un lugar al que me gusta mucho volver. Y bueno, sin más, aquí os dejo este vídeo. Decidme en los comentarios qué os ha parecido, que si os parecen bonitas estas canciones, este volver a la vida, estas palabras antiguas. Y he visto que mi amigo Nacho Ares hace una cosa al final de los vídeos para ver quién ha visto el vídeo hasta el final. Así que si habéis visto el vídeo hasta este momento, poned en los comentarios un papiro con una lupa. Ya sabéis que mis emojis favoritos son el rollo de papiro o pergamino con una lupa, así que dejadme un papiro con una lupa, porque lo que hemos hecho y lo que habéis hecho vosotros conmigo como escribas de la Casa de la Vida es analizar textos egipcios y hacer que sigan viviendo. Así que sin más, me despido aquí hasta la próxima charla en la Casa de la Vida. Hasta luego.